Peleas, excesos, juegos clandestinos. Hacia finales del siglo XIX, la ciudad de Birmingham, siendo la segunda más poblada de Inglaterra después de Londres, era un lugar sombrío. Se había convertido en una ciudad donde la mafia dominaba por distintas bandas callejeras, integradas por hombres jóvenes de clase baja, dispuestos a batir a golpes a quien se le interpusiera en su camino, en especial si se trataba de la policía. En esa espiral de violencia, predominaba un demonio a quienes todos le debían de temer: los Peaky Blinders. Siendo una banda criminal y despiadada, eran los gángster que dejaban ciego a los que ven y le cortan la lengua a los que hablan. Bienvenidos a Historias Cronológicas. A pesar de que la serie se sitúa en la segunda década del siglo XX, lo cierto es que fue el momento de declive de las bandas criminales que ocupaban las ciudades británicas, y su verdadero periodo de actividad se sitúa en los últimos años del siglo XIX y hasta los años inmediatamente posteriores a la Gran Guerra. La revolución industrial que sufrió Inglaterra sirvió para generar avances tecnológicos y más trabajo, pero también hizo que aumentase la pobreza y la marginación de las clases bajas, bautizadas desde entonces como proletario, que se veían relegados a vivir en suburbios y barrios de extrarradio en los que sufrían de una fuerte contaminación procedente de las fábricas y vivían en un entorno para nada saludable. El crimen era algo muy común, y lo que podía empezar con un simple robo desembocaba rápidamente en ajustes de cuentas o acciones violentas. El nivel bajo educativo y la escasa escolarización de estos barrios llevaba a los hijos de los obreros y trabajadores a pasar el día en las calles, donde se solían reunir en grupos según el barrio para cometer actos delictivos. Estos niños comenzarían robando bicicletas o tiendas, y al crecer, acabarían librando batallas campales por diversión y dirigiendo los negocios ilegales de apuestas. En la gran y floreciente ciudad industrial de Birmingham, los carteristas se convirtieron en un lugar común en las calles, donde comenzaba a surgir una cultura juvenil violenta. La privación económica había llevado a la actividad delictiva, pero estos delincuentes rápidamente utilizaron métodos extremadamente violentos, que incluían agredir a sus víctimas y, en algunos casos, apuñalarlas o estrangularlas. Los hombres privados de sus derechos en los barrios marginales de Birmingham estaban formando una cultura separada propia. Era violenta, criminal y organizada. A estas bandas de delincuentes juveniles, algunos de sus miembros ni siquiera habían llegado a su adolescencia. En el comienzo de su carrera criminal, se les conocía de forma genérica como sluggers, combatientes o golpeadores, debido a la costumbre que tenían de enfrentarse entre ellos con piedras, palos, hebillas de cinturón y prácticamente cualquier objeto contundente que tuvieran a mano. También fueron conocidos por su manía de romper toda ventana que se cruzaran, lanzándole piedras. Birmingham no era el único lugar donde estas bandas proliferaban, sino que muchas ciudades industriales británicas tenían varios grupos criminales divididos por barrios, que se enfrentaban entre ellos para ampliar su dominio e influencia. La primera vez que se empleó el término Peaky Blinders para referirse a este tipo de bandas fue en el año de 1890, cuando un violento Thomas Mucklow envió 3 semanas al hospital a un hombre durante una pelea de bar, por el simple hecho de que la víctima había pedido cerveza de jengibre. Los periódicos hablaron de una agresión mortal cometida por los Peaky Blinders de Small Heath, y así fue como empezó a designar de esta manera a la banda que ocupaba el territorio con el tiempo. Sin embargo, Peaky Blinders pasó a ser una denominación genérica para las bandas de Birmingham. Peaky Blinders surgió del área de Small Heath en Birmingham, con las primeras actividades reportadas detalladas en un periódico en marzo de 1890, que describía el brutal asalto a un hombre por parte de una pandilla conocida como Peaky Blinders. El grupo ya estaba ganando infamia por su violencia y brutalidad en el mundo criminal, y estaba ansioso porque sus actividades fueran registradas en los periódicos nacionales. A finales de 1800, estas pandillas estaban formadas por una variedad de edades, desde los 12 hasta los 30 años de edad. No pasó mucho tiempo antes de que los grupos ganaran organización a través de jerarquías informales. Algunos de los miembros se volverían muy poderosos, como Thomas Gilbert, conocido como Kevin Money, considerado uno de los miembros más destacados de los Peaky Blinders. La creencia popular afirma que el nombre viene del arma predilecta de estas bandas, que era usar unas cuchillas de afeitar cosidas a las vísceras de sus gorras.
y que usaban en combate para provocar cortes en la cara a los rivales y cegarlos con su fluido hemático. A medida que la cultura de las pandillas juveniles comenzó a apoderarse de las calles de Birmingham, áreas enteras cayeron bajo el control de los grupos con acaparamientos de tierras, una fuente muy común de rivalidad entre las pandillas. Thomas Gilbert fue uno de los principales instigadores de estas actividades, y pronto Peaky Blinders se convirtió en una entidad singular que operaba en áreas y comunidades favorables en Birmingham. La región de Cheapside y Small Heath fue un objetivo principal e involucró la competencia de otros gángsters, conocidos como Cheapside Sluggers, que estaban ansiosos por tener en sus manos el área. Este grupo en particular ya había ganado notoriedad por sus actividades de lucha callejera en algunos de los distritos más pobres como principales rivales. Las batallas de códigos postales se volvieron muy comunes, una forma de discernir el poder y el control en ciertos lugares, mientras se afirmaban los límites territoriales dictados y entendidos por la parte criminal de la ciudad. Uno de los principales factores que precipitaron su ascenso al poder fue que tantas figuras destacadas, por ejemplo, en los negocios, la ley y otros lugares, estaban a sueldo, lo que permitió un creciente desprecio por la criminalidad que sabían que era poco probable que enfrentaran un castigo. En 1899, hubo intentos de controlar su actividad, instalando un agente de policía irlandés en Birmingham para obtener mayores niveles de aplicación de la ley en el área. Sin embargo, este intento duró muy poco y fue desacertado, considerando la cultura más amplia de corrupción dentro de la propia fuerza policial. Los Peaky Blinders, sabiendo que el soborno compraría el silencio, continuaron sus actividades relativamente sin obstáculos, mientras que la eficacia policial disminuyó considerablemente. La violencia y el soborno permitieron a los Peaky Blinders enormes niveles de control en el área, económica, política y socialmente. Los Peaky Blinders tomaban las decisiones y culturalmente dominaban la escena. Como grupo, los Peaky Blinders ingresaron a la esfera de la cultura popular, no solo a través de sus tratos criminales, sino también a través de su notable estilo y también por su vestimenta. Los miembros del grupo adoptaron un estilo característico que incluía una gorra plana con víscera, botas de cuero, chalecos, chaquetas a medida y bufandas de seda. La banda criminal había adquirido tanto un uniforme como una jerarquía. Este estilo distintivo fue efectivo en muchos aspectos. En primer lugar, llamó mucho la atención y los diferenció de otros gángsters. En segundo lugar, la ropa demostraba poder, riqueza y lujo, inalcanzable para quienes los rodeaban. Esto se extendió a los miembros de la familia de la pandilla, incluidas las esposas y novias, y que podían pagar prendas caras en comparación con sus contrapartes. Finalmente, la lujosa ropa fue una demostración de desafío contra la policía, que podía identificarlos fácilmente, pero al mismo tiempo permanecía relativamente imponente. La pandilla pudo controlar Birmingham y ejercer su voluntad durante casi 20 años, en una de las empresas criminales más grandes del siglo XIX. Como parte de su expansión, ampliaron su cartera criminal para incluir el contrabando, el robo, el soborno, la formación de extorsiones de protección, el fraude y también la privación de la libertad. Mientras participaban en una variedad de actividades, su especialidad seguía siendo la delincuencia local callejera, como robos y asaltos. Algunas de las personas más conocidas incluyeron a Harry Fowles, también conocido como Harry con cara de bebé, que fue arrestado por robar en octubre de 1904. Los miembros también atrapados al mismo tiempo incluyeron a Stephen McNichol y Ernest Haynes, aunque su castigo solo duró un mes y luego volvieron a la calle. Los registros policiales de Midlands muestran una serie de arrestos por actividades que van desde asalto, robo y, en caso de David Taylor, portar un arma de fuego a la edad de 13 años. A las fuerzas del orden les resultó difícilmente mantener el control de las actividades en expansión y de los diferentes miembros del grupo. El grupo alcanzó la cúspide de sus actividades a principios del siglo XX, después de dominar la escena criminal en Birmingham durante varios años. Pronto atrajeron la atención no deseada de los Birmingham Boys. La expansión del territorio de los Peaky Blinders, especialmente en hipódromos, condujeron a una escala de violencia que fue recibida con furia por los gángsters rivales. Posteriormente, las familias de los miembros se mudaron del centro de Birmingham y sus calles, eligiendo en cambio vivir en el campo.
favorablemente lejos de la principal fuente de violencia. Con el tiempo, los Peaky Blinders fueron usurpados por otra pandilla con fuertes afiliaciones que afirmaban su control político y cultural en Midlands, los Birmingham Boys liderados por Billy Kimber. Esta banda es la que estaría basada en la serie televisiva. Estos serían los llamados Birmingham Boys, que iría creciendo a costa de arrebatar terrenos a otras bandas rivales, bajo el liderazgo de Billy Kimber, en quien está basado Tommy Shelby, un personaje carismático e inteligente, que supo expandirse y llegar a alianzas con otras bandas cuando tocaba. Los Birmingham Boys pasaron a controlar el negocio de las carreras y las casas de apuestas en el norte y las llamadas Midlands de Inglaterra. Su Birmingham natal se quedaría pequeño para la ambición de Billy Kimber, quien llegó a ser considerado el gángster más poderoso de toda Gran Bretaña y a su banda como la más peligrosa y violenta del país. Billy Kimber se alistó y marchó al frente de la Primera Guerra Mundial, por lo que su actividad criminal quedó temporalmente parada. Sin embargo, en 1915 desertó y volvió a Inglaterra, donde decidió ir a un paso más allá y enfrentarse a las bandas del sur de Inglaterra. Se dispuso a conquistar Londres. La ambición de Kimber desembocó en una brutal escalada de violencia que se alargó durante casi una totalidad de los 20 años. Pero a pesar de su influencia, los Birmingham Boys de Kimber acabaron por verse superados por mafiosos más poderosos e influyentes, hasta que también ellos fueron derrotados por otra rivalidad, la pandilla Savini, que tomó el control en la década de 1930. Kimber perdería el control de su banda y se marcharía a los Estados Unidos, donde llegaría a entrar en contacto con la gente de Al Capone. Más tarde volvería a Inglaterra y pasaría sus últimos años, hasta su muerte en 1945, alejado de cualquier actividad ilegal. Poco a poco la clase media británica se iba recuperando de los estragos de la guerra y comenzaron a mudarse a los suburbios de las ciudades, que pasaron a ser zonas residenciales para gente pudiente. El gobierno y la policía sí mostraron interés en proteger a este sector social y dedicó una considerable cantidad de recursos a limpiar los antiguos barrios bajos de actividades delictivas. Desde entonces, pero sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, el crimen organizado abandonó esa violencia y escaso disimulo que le habían caracterizado durante las décadas anteriores y pasaron a manejar su poder desde las sombras, infiltrándose en las instituciones políticas, dejando la violencia y la intimidación como un arma secundaria. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. Comparte el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de estos casos criminales, leyendas o historias. Y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.